talento nos hace destacar y el corazón nos hace trascender. Nuestro invitado de hoy es un ejemplo de aquello. Una persona dedicada al 100% a su profesión, uno de los presentadores con mayor credibilidad en el ámbito periodístico, una persona admirable, con alma noble y sobre todo con gran carisma. El periodismo es el tren del que no me quiero bajar. Así lo menciona Juan Carlos Aixprúa, un profesional que se ha destacado por su credibilidad y sus ganas de informar. Uno de los presentadores de noticias con mayor credibilidad del periodismo ecuatoriano, Juan Carlos Aixprúa Villasís, lleva su profesión como su estilo de vida. Hijo de Fabián Aixprúa y Marisol Villasís, nace en Esmeralda el 30 de agosto de 1987. Su vocación surge a través de dos sucesos históricos: el feriado bancario en Ecuador y la caída de las Torres Gemelas en Estados Unidos, donde se preguntó, ¿qué podría hacer yo para estar ahí? A la edad de 17 años comenzó sus estudios del tercer nivel en la capital del Ecuador, Quito, en la Universidad Salesiana, donde obtuvo su título de comunicador social en el año 2013. En ese mismo año, asume la presentación de los noticiarios Al Amanecer y En la Comunidad. Actualmente, se encuentra cursando un posgrado en periodismo digital. Aixprúa, con una trayectoria llena de esfuerzo y dedicación, ha logrado posicionarse en el mundo de la comunicación. Él es padre canino de Coco y Benjamin. Además, en sus tiempos libres, le gusta ver documentales y series mientras se dedica a su familia en Esmeraldas. Bienvenido, Juan Carlos, a este espacio de Expertise. Es un gusto tenerte aquí. Muchísimas gracias a ustedes también por tenerme acá y un gusto enorme, grande de formar parte por estos momentos, por esta entrevista del Laboratorio Expertise. Me parece genial esta iniciativa de Ecotec. Bueno, sí, la verdad es una gran alegría tenerte aquí con nosotros. Y bueno, sabemos que desde muy pequeño has tenido este ímpetu, estas ganas por informar. ¿Cómo se desarrollaron? Es 11 de septiembre, se cumplen 20 años de los atentados en Estados Unidos y precisamente fue un 11 de septiembre, hace 20 años. Yo tenía 14 años, me estaba despertando para irme al colegio y siempre desde mi etapa preadolescente me interesó mucho las noticias. En general la televisión, ¿no? Lo que había detrás de esa cajita llamada televisión. Y entre esos formatos televisivos, por supuesto, las noticias. Y me acuerdo tanto que yo ese día me desperté, tenía una pijama color celeste, me acuerdo muy bien, y tenía Ecuavisa, y veo en Ecuavisa el breaking news, la última hora, de los aviones chocando las torres, y no sabía qué pasaba, ¿no? Dije, ¿y esto qué es? Voy a otros canales, tenían lo mismo, era última hora, voy a CNN, en efecto, breaking news, y todo el tiempo repetían la toma del avión, de los aviones. Y salgo a la sala y le digo a mi mamá, mamá, acaba de pasar esto, mi hermano vive frente a Manhattan, tenemos la secuencia de fotos de la caída de las torres, y le digo, mamá, hay que llamarlo a mi hermano porque esto está pasando. Y mamá no creía y le digo, mamá, ven a ver los noticieros, esto está pasando. Entonces, en mi casa, pues, fue un día bastante intenso. Mi hermano recién se pudo comunicar con nosotros en la noche. Pero les cuento esto porque a raíz de eso me engancho con este tipo de sucesos, con este tipo de hechos que trascienden históricamente, socialmente, políticamente y que, por supuesto, generan ese impacto televisivo, ¿no? En este caso, un impacto negativo, un impacto doloroso. Y así fue como empezó mi interés y me surgió la pregunta, ¿qué tengo que hacer para estar ahí? Yo quiero estar ahí. Yo quiero estar con un micrófono contando qué es lo que está pasando. Quiero ser ese puente, no estar en la mitad entre la gente y entre la noticia, ¿no? Yo quiero llevarle esa noticia a la gente y en ese entonces ya a mis 14, 15 años dije, bueno, lo mío es periodismo. Yo soy de Esmeraldas. En Esmeraldas no se ha desarrollado como debería la actividad comunicativa o relacionada al periodismo y yo dije, bueno, tengo que salir de Esmeraldas. Y en ese momento ya en mi adolescencia empecé un poco a planificar mi futuro académico, dónde quería trabajar, lo que yo quería hacer, lo que quería estudiar, dónde quería vivir. Siempre fui muy planificador de las cosas, entonces así empezó. Fue justo 11 de septiembre
Cuando me despierto veo lo que lamentablemente había sucedido y yo no quería ir esos días al colegio porque quería pasar sentado frente al televisor viendo todo el día noticias, toda esa semana. Entonces yo llegaba, creo que mis notas bajaron ahí porque yo llegaba a sentarme y mi mamá era como, ya deja el televisor, deja la televisión. Y yo quería sentarme a ver qué era lo que estaba pasando, qué decía los otros países, cómo estaba la situación con Al Qaeda, con ISIS, qué pasaba con Osama Bin Laden, con las víctimas, con los seguros de los aviones, qué pasó con esta teoría conspirativa de que Estar así supuestamente informado. implosionaron las torres. Claro. Entonces, todo el tiempo enganchado mucho con este tema, tanto así que ayer me tocó en el noticiero presentar un bloque de noticias relacionado al atentado, a los atentados en Estados Unidos. Boté un par de lágrimas cuando entrevistaban a los padres de los ecuatorianos que fallecieron, que trabajaban en las torres, porque mi hermano también viajó hace más de 20 años víctima del friado bancario. Y para mí el tema migratorio en general es un tema que me impacta muchísimo y fue creo que un momento clave en mi vida de eso, de preguntarme qué tengo que hacer, qué tengo que estudiar, a dónde tengo que llegar para estar ahí frente a una cámara de televisión contándole a un sinnúmero de personas qué es lo que está pasando en X lugar, en X momento. Además, así el cómo transmitirlo también. Por supuesto. Generar tranquilidad, calma a las personas que te están escuchando. Por supuesto, creo que la prueba de fuego fue en la cobertura post-terremoto. Esa fue una de las coberturas creo que más fuertes en mi vida y en la vida de varios colegas. Veíamos cadáveres todo el tiempo, cómo sacaban de los escombros niños, adultos mayores. Fue una etapa muy difícil, nos bañamos creo que al cuarto o quinto día, comíamos galletas Ritz con atún. Yo dormía en la camioneta del canal con el camarógrafo y el asistente. Mis compañeros estaban repartidos en distintos puntos del norte de Manabí. Estaban en Manta, en Puerto Viejo, en Bahía, en Jama, yo estaba en Pedernales. Y lo que tú dices, eso es clave, ¿no? Porque ya la gente, de por sí, una catástrofe de este tipo ya te genera pánico. Te genera incertidumbre, te genera miedo. Un atentado, inundaciones, lo que está pasando ahora en México, terremotos, inundaciones también, atentados terroristas, protestas, ¿no? Que suben de tono, enfrentamientos con la policía, gases lacrimógenos, escuchas balaceras, eso ya te genera pánico. Entonces nosotros los periodistas no somos de alguna manera instrumentos de entretenimiento para aumentarte la emoción cuando tú ya como ser humano tienes esa emoción y tienes ese sentimiento, como tú dices, puede ser incertidumbre, preocupación, miedo, temor, lo que tú quieras, pero estamos los periodistas ahí para, de una manera muy calmada, contarte lo que está pasando en ese momento, porque a mí, a Juan Carlos Esprúa, no es mi interés acelerarte los ánimos, ¿no? Y generar ese tipo de pánico, sino más bien decirte, mira, esto está pasando y te lo estoy contando de tal o cual forma. Así es, y casi a la par de este ímpetu por informar, también nació la pasión por el arte y la poesía. ¿Cómo fue eso? Sí, bueno, Gabriel García Márquez es mi gran escritor, número uno Sí. de escritores. Crónica de una muerte anunciada fue la primera novela que leí. El Principito en la primaria, creo que todos hemos leído El Principito en la primaria, sí. pero en mi escuela, en Esmeraldas, hacían festivales de poesía, organizaban cada año un festival de poesía y todos los años yo quedaba entre los 5 o 3 finalistas. Y ahora me pones a recitar, se me complica un poco, pero pues tenía todo ese tema de la expresión corporal, la mímica, la intención. Y en mi escuela también nos incentivaron mucho el amor por la marimba. A nosotros en la escuela, en la primaria, entre las clases complementarias, aparte pues de las de siempre, el currículum, las matemáticas, biología, ciencias naturales, inglés, etcétera, etcétera, siempre nos daban marimba. Entonces yo sé tocar los instrumentos, el cununu, el guasá, el bombo, nos enseñaban a bailar, nos enseñaron mucho de la cultura afro, ¿no? Propia de Esmeraldas, en este caso el Valle del Chota, en la provincia de Imbabura. Entonces nos hicieron conocer mucho de eso. Y sí, definitivamente yo crecí en una casa en la que siempre se valoró mucho el arte, se valoró mucho la expresión cultural y eso es una de las cosas que yo más valoro de este país. Es en un territorio tan pequeño como Ecuador
haya tanta diversidad, Multicultural, incluso así es. lingüística, que no todos conocemos, Así no sé si es. son 13 o 14 lenguas diferentes, ese nivel de diversidad. Eso yo creo que enriquece muchísimo al planeta y a la sociedad también cuando ya conoces más de eso. Así es. Somos afortunados de estar en este país, en pocas palabras, entonces. Sí, totalmente. es. Que tengamos políticos corruptos, malos administradores, Bueno, Ah. creo que gente que ha saqueado las arcas fiscales de las ciudades, del país, eso es otra cosa. eso es otra Así Eso es es. otra cosa. Yo soy enemigo de eso, pero en general Ecuador es un país maravilloso. La ubicación Y es geográfica un que tiene concepto Ecuador que hay es, que llevar. por Así supuesto, es. Claro, hay principalmente que eso. exportarlo sobre Imagínate todo. que estás Así en es. Quito, estás en el centro histórico, Patrimonio Cultural de la Humanidad, que está cumpliendo 43 años de haber sido reconocido como Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO. En 4 horas ya estás en la playa. Si quieres, en 2 horas ya estás en un volcán. Y del volcán en 2 horas más ya estás en la Amazonía. Entonces, tomas un avión, 1 hora y media de vuelo, ya estás en las Galápagos. Entonces, yo creo que eso hay que valorar muchísimo más aquí en el país. Y así como tu amor por el periodismo, por el arte, también tal vez tienes un amor por la economía. Estudiaste varios años. Sí, la economía llega a mí en un momento en el que nunca me imaginé. En Ecuavisa, yo entro a Ecuavisa en el año 2012 y Ecuavisa estaba en un proceso de reestructuración de su sala de redacción. Teníamos un director de noticias colombiano, venía de trabajar en Caracol Noticias, tenía muchísima experiencia en periodismo de televisión y él nos dijo, nosotros en Ecuavisa vamos a empezar a trabajar como periódico. ¿Qué significa aquello? Por secciones. Entonces hay la sección de economía, de política, judicial, entretenimiento, salud, educación y cada periodista va a manejar una fuente. Yo en el colegio tuve traumas con un profesor pésimo, quinto y sexto curso de economía. Yo soy más de razonar las cosas que decirte 2 más 2 es 4. No, explícame por qué 2 más 2 es 4. Entonces yo tenía broncas con ese profesor porque él era muy exacto, ¿no? Como la física o la química, ciencias exactas. Sí, es muy Y exacto. yo era como que trataba de razonar los números, las explicaciones, y a él no le gustaba mucho eso. Entonces yo me quedé con ese trauma. Cuando entró a Ecuavisa en el 2012, estaba en este proceso de reestructuración y el director, mi jefe, me dice, Juan, quiero que tú manejes la fuente económica. Entonces yo en ese momento, les voy a ser muy sincero, yo en ese momento dije, yo hasta aquí llegué. Yo tenía un En mes de haber entrado a crisis, Ecuavisa, un mes. no. Precisamente te Dije, Demasiado. yo no, o sea, yo incluso hablaba con mi mamá por teléfono, mi hermano es economista, vive en Nueva York, y le digo, no voy a poder con esto. Y me decía, pero dale, mira, solo tienes que leer, empápate de la información económica, lo que está pasando en el país, si tienes ciertos conceptos que no entiendes, me llamas y me dices, me preguntas tal o cual cosa. Entonces lo que yo hice, cuando ya me asignan la fuente económica, me acuerdo fue un viernes, y me dicen, bueno, el lunes ya tienes que venir con un tema de economía Listo. o varios temas para la Ujú. semana siguiente y ya empezar a reportear. Entonces yo me acuerdo tanto que me llevé todos los periódicos, ¿no? El Telégrafo, El Comercio, El Universo, La Hora, El Expreso, me los llevé a la casa todo el fin de semana y tenía la mesa llena de los periódicos en la sección de economía revisando información. Entonces a un par de compañeros les pedí los contactos de economistas, de analistas económicos y con ellos lo que yo hice, y esto se los aconsejo a los estudiantes que estén viendo esta entrevista, a ustedes por supuesto, en periodismo no hay nada más bonito que equivocarse y de ahí te van corrigiendo. En la vida en general, no solo en periodismo, en la vida en general. Ujú. Y en periodismo es válido preguntar absolutamente todo, así quedes como una persona que ignora X tema. No importa lo que preguntes. Eso es clave porque eso te va a llevar poco a poco a que conozcas más de cierto tema. En mi caso, yo los llamo a estos economistas, les estoy hablando en el año 2012, finales del 2012, yo creo que tenía 25, 24 años, y les preguntaba a veces cosas como que podrían ellos decir, ¿por qué Juan Carlos me pregunta Está esto? Si esto es preguntando, básico, ¿no? En economía. Claro. Pero en realidad como a mí no me gustaba la economía, entonces para mí era difícil. Tampoco es algo que practique todos los días. No practicaba, ¿no? Entonces yo Exacto. salí Entonces, de periodismo en la universidad directamente a trabajar en periodismo de televisión. Entonces no tenía idea de muchas cosas y de pronto este economista me daba el contacto de otro economista y de este otro. Y así Y este sucesivamente. el decano de la Facultad de Economía de tal universidad. Pero tengo un amigo que también tiene trabaja como profesor en tal universidad y es economista. Mira, tengo otro amigo que está estudiando economía. Mira. Entonces ya voy armando yo
mis fuentes, mi banco de Así fuentes, es. todo en Claro. economía. Entonces, y ahí me dicen, oye, pero llámalo al presidente de la Cámara de Comercio, que él te pueda dar su visión sobre el tema comercial en X tema, en X noticia. Ok, mira, te paso el contacto del presidente de la Cámara de Industrias. Ok, listo. Y aparte, otra fuente que se desprende de ahí eran los ministros del área de economía Ya tienes tu o parte los política. funcionarios de cargos Así es. jerárquicos de economía, Servicio de Rentas Internas, Ministerio de Comercio Exterior, Ministerio de Economía y Finanzas. En ese entonces, con el expresidente Correa, había los ministerios coordinadores, el Ministerio Coordinador de Política Económica. Entonces, yo en ese entonces, a mí no me importaba que algunos colegas con más experiencia se burlen o se rían en las ruedas de prensa, porque pasaba eso. Y yo preguntaba a veces cosas tontas, que podían ser calificadas como tontas, ¿no? O irrisorias, irrelevantes. Y yo preguntaba, ¿pero esto con qué se come? ¿Y esto cómo es? Sí, Juan Carlos, mire, pero es que no entiendo, pero ¿yo cómo le explico esto a la gente? Digo, ministro, ¿de qué manera esto beneficia, afecta? Entonces, a veces las preguntas más tontas, calificadas de más tontas, eran las preguntas que podrían generar noticia. ¿Ya? Tal vez las más necesarias. Las para el más público. necesarias, porque Así es. con el tiempo yo fui entendiendo que en economía está la macroeconomía, por supuesto, petróleo, exportaciones, dolarización, y está la microeconomía, que es la economía de bolsillo. Hoy por hoy más de 5 millones de ecuatorianos no tienen un empleo formal. Entonces también mis preguntas tenían que ir de la mano hacia los televidentes que están preguntándose cuánto cuesta la papa. Y probablemente no Cuando- conocen a veces Y el tecnicismo. no conocen Exactamente. y no todo les ese tipo de importa y cosas, están en así su derecho, es. no les importa, por ejemplo, cuánto estamos exportando de banano, pero sí les interesa si les va a subir el pasaje del bus. Así es. Entonces no fue porque todavía sigo en la fuente económica, ha sido un viaje interesante, de mucho crecimiento, que me ha dado la oportunidad de conocer a muchísimas personas del medio económico, el ámbito económico, e incluso yo tuve la oportunidad también a través de Coavisa de trabajar para la revista América Economía. Estuve un año con la revista América Economía y tuve la oportunidad de conocer a varios empresarios, líderes empresariales, que también fue interesante conocer ellos cómo levantaban sus empresas, qué nivel de endeudamiento tenían para levantar estas empresas, qué pasaba con la nómina, cómo habían innovado, si habían adquirido otras empresas o cómo habían fortalecido sus actividades productivas. Entonces, eso prácticamente mi mamá me dice, oye, tú llevas 9 años de hacer una maestría en economía, y de ahí hice un diplomado en periodismo económico y financiero, un curso en la Universidad de San Francisco de periodismo financiero, periodismo bancario específicamente, y hace poco que terminé ya el posgrado en comunicación digital. Pero sí, ya llevo 9 años haciendo periodismo de economía, y de verdad que eso me ha permitido muchísimo conocer la real situación económica que está enfrentando el Ecuador y la región latinoamericana en sí. Y cuando un presidente, lo digo a nivel general, toma decisiones que uno como periodista y como ciudadano, porque uno también paga deudas, paga Así impuestos, es. normal, igual que todos, sabe que ese mandatario está tomando medidas erróneas o que pueden generar cierto tipo de afectación o que pueden generar algún debate contrario y que pueden ser incluso políticamente incorrectas. Definitivamente el conocimiento es poder y ninguna poder. pregunta es tonta, como nos dicen los profesores, ¿no? Sí, y siempre siempre grábense esto, el conocimiento es ese recurso que al compartirlo no se agota. Entonces eso es clave, y yo he tomado todo lo que me han dicho estos economistas, les reitero, decanos de facultades, catedráticos, empresarios, representantes gremiales, el campesino, el representante de los productores de leche, o sea, de todo el sector macro y microeconómico del país. Todo lo tengo aquí, he aprendido muchísimo y cada día sigo aprendiendo mucho más, y eso me ha ayudado bastante a desarrollarme en esta fuente, que sí es un poco complicada, la verdad, si no eres economista. Eso sí es verdad. Y como experiencias, además nuestra investigación, sabemos que usted fue a representar al Ecuador en el Congreso, en el Congreso del Parlamento Europeo en Europeo. Bruselas, así es. Sí, ¿Cómo fue? en el año 2000, justo yo me traje la pandemia en el avión. Yo venía en el avión, creo que ya con algunos Oh, contagiados no. europeos. No sabíamos. Sí, fue una oportunidad que se dio. Me llamaron de la Embajada de la Unión Europea aquí en Ecuador. Antes, la Unión Europea, que es el bloque, antes era 28 países, ahora son 27, salió Gran Bretaña, tenía solo una oficina en Quito. Era una oficina de la Unión Europea en Quito. A raíz de que entra en vigencia el acuerdo comercial entre la Unión Europea y Ecuador,
en enero del 2017, ya crean la figura de embajada. Ya no una oficina, sino una embajada, al igual que otros países que tienen acá en territorio ecuatoriano. Entonces se abre la postulación, sé que lo hacen cada año. La postulación puede ser para periodistas o para diputados, para legisladores, del programa, de formar parte del programa de visitas del Parlamento Europeo, siglas en inglés UVP. Entonces me llaman de la embajada porque yo llevaba varios años tomándole el pulso e informando absolutamente todo lo relacionado a las negociaciones del acuerdo comercial entre Ecuador y la Unión Europea. Entonces, de alguna manera tenías que estar un poco ligado a este bloque, ¿no? Claro, de la un Unión poco de Europea. conocimiento de eso. Entonces, claro, ya tenían un poco mi base de datos en la embajada. Yo conocía a la embajadora, la había entrevistado varias veces y se dio la oportunidad de postular. Postulé y salimos seleccionados, Cristina Reyes, que en ese entonces era asambleísta, y yo como representante del periodismo. Al principio tuve dudas, se me generaron dudas porque decía, bueno, un periodista en el Parlamento Europeo, ¿no? Esto es un tema más para el ámbito político, para la legislatura. Yo soy periodista, pero fue interesante porque tuve la oportunidad de conversar con la fundadora del Club de Prensa de Bruselas, que me contó un sinnúmero de historias y anécdotas y cómo se ha desarrollado el periodismo en el continente europeo, que también tiene aspectos similares y muy diferentes de Latinoamérica, el periodismo de Latinoamérica, incluso el periodismo estadounidense, norteamericano. Entonces, tuve la oportunidad de conocer el canal del Parlamento Europeo, de cómo trabajan los periodistas. Varios días estuve compartiendo con periodistas de otros países en las transmisiones. El tiempo de Dios es perfecto. Justo fui la semana en la que era el último debate en el Pleno para la votación de que Gran Bretaña ya no forme parte de la Unión Europea. Entonces yo voy a la sesión y les digo, ¿qué sesión es? ¿Qué tema están tratando? Y me dice uno de nuestros guías, no sabes lo que están tratando. Le digo, no, ¿qué están tratando acá? Y me dice, ahorita van a votar ya para que se desprenda totalmente, oficialmente, Gran Bretaña. El Brexit, sí, en estos momentos van a votar para aprobar ya oficialmente el Brexit. Entonces, claro, veía yo al frente del Parlamento Europeo, que es un monstruo de edificio, en una plaza en Bruselas, que estaban enfiestados y mucha cerveza y todo. Y yo decía, ¿qué pasa aquí? Eran los británicos que ya estaban en sus fiestas despidiéndose. Veía yo a los británicos sacando sus cartones con sus pertenencias de las oficinas, sus libros, sus adornos, de los escritorios. Tuve la oportunidad de conversar con un eurodiputado británico y él me contó un poco su experiencia. Él estaba, en cambio, en contra del Brexit y un poco me contó también cómo se desarrolló este tema de la consulta en territorio británico para desprenderse de Europa y cómo del bloque de la Unión Europea, y cómo Boris Johnson, el primer ministro británico, pues incentivó este tema de que no servía que Gran Bretaña forme parte del bloque de la Unión Europea. Así que fue un viaje con una retroalimentación impresionante. Obviamente tuve tiempo para hacer turismo muy poco, porque nosotros estábamos en actividades de las 8 de la mañana hasta las 5 o 6 de la tarde, y como estábamos a menos 2 grados de temperatura, salir a esas horas era mortal. Era mortal. Yo salí a 8 de la mañana y me asusté cuando abro las cortinas, estaba todavía oscuro, o sea, claro, 8 de la mañana, horario, oscuro, completamente oscuro, o sea, para deprimirse. Y en la tarde, salíamos a las 5 de la tarde, bueno, vamos un rato a hacer turismo, pues lamentablemente el frío era muy intenso y a esa hora ya oscurecía, entonces teníamos prácticamente 8 horas, 7 horas de luz. Pero fue una experiencia muy, muy enriquecedora y ya soy ahora alumni del UVP, del programa de visitas del Parlamento Europeo. Tuvimos hace poco una reunión vía Zoom con los nuevos postulantes y con los directivos de este programa. Y ahora está del otro lado. Ya estoy del otro lado. Sí. Entonces ya formas parte de ese proyecto y el próximo año, pues si Dios lo permite, va a ser lo mismo, pero con medios en los Estados Unidos. Así que vamos a ver qué pasa. Bueno, y ver toda esta forma de periodismo europeo, saber del periodismo norteamericano, del mismo latinoamericano, ¿no te ha llevado a pensar tal vez en internacionalizarte? ¿Alguna cadena internacional no te ha llamado tal vez? Nunca digo de esta agua no beberé. No es algo que yo me levanto y digo, quiero irme a otro canal afuera del país. O tengo esa tara mental de pensar que trabajar fuera de Ecuador o llegar a un canal internacional
es mejor que aquí. Yo soy como paso a paso, un día a la vez, poco a poco. Si se da la oportunidad en algún momento, hay que ver las condiciones, porque claro, hay gente que me dice, oye, pero deberías trabajar en un canal afuera. Sí, pero a mí lo que yo he logrado en Ecuavisa me ha costado muchísimo, muchísimo. Me ha costado, tu dedicación. claro, me ha costado salud incluso. Me ha costado Así es. no ver a mi familia en Año Nuevo, un Día de la Madre, Exactamente. turnos extenuantes de 12 a 14 horas, empaparme mucho, lo que les contaba hace un rato, de la situación política y económica del país, groserías de ciertos entrevistados, esperar 1 o 2 horas para que te den una entrevista en medio de la lluvia fuera del Palacio de Gobierno de la Asamblea Nacional. Entonces, de buenas a primeras, lo que me ha costado y a donde yo he llegado, gracias a Dios y al apoyo del público, un canal me ofrece algo afuera y tal vez no sean las mismas condiciones de acá, de Ecuador, pero por decir que estoy trabajando en ese canal de televisión, por ejemplo, entonces me voy a ir, dejo todo botado y en 15 días me voy. Claro, no es un Y salto tan directo. yo creo, claro, tan drástico, tan directo, yo creo que tienen que analizarse mucho las condiciones de cómo yo pueda desarrollarme también profesionalmente y que me permitan crecer, porque Ecuavisa sí me ha permitido crecer muchísimo periodísticamente. Entonces yo creo que hay que analizar mucho esos aspectos. No te digo, no lo descarto, no vas a escuchar de mí una respuesta rotunda, no lo voy a hacer. Claro, porque no solo forma profesional, sino también tu vida personal. Exactamente, entonces exactamente, alejarme mucho más de mi familia. Mi madre es una mujer viuda, mi padre murió cuando yo tenía 2 años, entonces yo soy muy pegado a mi mamá, yo soy el hijo que más cercano tiene acá en Ecuador. Entonces también tengo que pensar mucho en ese aspecto, ¿no? Claro. Entonces sí, son algunas variables que hay que analizar en ese sentido, pero no te digo un sí per se o un no per se, porque hay que ver las condiciones, qué ofertas hay a futuro, pero hoy por hoy yo me siento muy bien en Ecuavisa y de hecho, por ejemplo, este tema de venir a las universidades, estas actividades, relacionarme con los estudiantes, de que ya se esté retomando esto, presencialidad sobre todo. Más del 50% de la población vacunada y estemos ya presencialmente conversando, me gusta muchísimo. Entonces, te digo, no es un sí rotundo o un no rotundo, veamos qué pasa a futuro, pero hoy por hoy te puedo decir que estoy muy contento en Ecuavisa, muy estable en todo sentido y voy paso a paso. No soy mucho de... Creo que les contaba que adolescente yo planificaba mucho y en mis 20s yo planificaba mucho todo, que ahorita, ¿cómo les explico? Como metafóricamente hablando, como que subes los escalones, ¿no? Todo el tiempo y llegas a un escalón que es largo y ahí vienen más escalones. Estoy ahorita yo en ese escalón largo. Entonces estoy ahí caminando tranquilo, a mi ritmo. Vivirlo. Sí, tengo a la profesión, como se dice, el toro por los cuernos en mi profesión. Estoy muy tranquilo. Si me preguntan en un calificativo darle a mi vida ahora es tranquilidad. Pese al estrés de mi trabajo, que hasta ya lo puedo manejar bien, estoy muy tranquilo. Entonces, alguna propuesta u oferta de afuera que venga de pronto a crear algún tipo de disrupción, en ese sentido capaz hasta le digo no. Sí hubo una oferta en algún momento para un canal francés que abrió en Bogotá, pero no, o sea, solo fue una llamada telefónica de 10 minutos, me explicaron de qué se trataba, les dije que muchísimas gracias por tomarme en cuenta, pero que no estaba interesado. Bueno, Juan Carlos, te comentamos que en Ecotec, de Impact Ranking, nos otorgó el primer lugar como universidad privada en el ODS número 13. Esto responde a nuestro pilar institucional de conciencia ecológica. Compartir anécdotas y vivir nuevas experiencias fueron una de las varias cosas que hicimos con Juan Carlos el día de hoy. Esto lo podremos ver en la siguiente nota. Juan Carlos Aizprúa, bienvenido a esto de lo que es Expertise. Los chicos de Expertise realmente te tenemos algo especialmente preparado y prácticamente vamos a hacer tus guías turísticos, ¿ok? Muchísimas gracias. Ajá. Lo que queremos interactuar aquí es que la Perla del Pacífico tiene muchos atractivos turísticos y especialmente uno de estos es el río Guayas. Como has notado, te hemos traído. Uno de los más grandes de Latinoamérica. De Latinoamérica, claro está, sí. Con muchas cosas que ver, mucha historia realmente. Entonces a eso te hemos traído. A la parte turística y a la historia de un Guayaquil antiguo. ¿Ya? ¿Qué parte del Guayaquil antiguo tú recuerdas con tanto anhelo o que tu familia en algún momento te contó y tú digas, eso es? Cuando yo venía de niño, mi mamá es, ya se retiró, era comerciante, entonces venía a hacer compras acá a Guayaquil, a las grandes distribuidoras.
Entonces yo recuerdo mucho la tradicional Avenida 9 de Octubre. Ok. Era muy comercial. Entonces, como en Esmeraldas, de donde yo soy, es una ciudad muy comercial también. Entonces yo venía acá y veía los almacenes, los locales y veía como a ese guayaquileño pujante, trabajador, Comprendo, sí. todo el tiempo vendiendo en la calle, en los almacenes, en los locales comerciales. Entonces mi mamá estaba feliz porque ya de aquí venían las grandes distribuidoras y llevaban los productos a Esmeraldas. Entonces yo recuerdo mucho eso. En mi niñez yo la acompañaba, o mis hermanos la acompañamos acá a Guayaquil. Y me acuerdo hay un barrio aquí que se llama Los Esteros, Ok, en sí. el sur. Ajá. Ahí viven unos familiares y siempre íbamos para allá cuando éramos niños, Ajá. muy amigos de mis papás. Entonces íbamos allá a jugar pelota, andar en bicicleta. Claro, qué chévere. Me acuerdo cuando era niño mucho de Muy ese barrial sector. eso, Sí, sí, lo máximo. Por Jugábamos completo, carnaval sí. cuando éramos niños así. Esas son las dos partes que me acuerdo muchísimo de Guayaquil, pero del Guayaquil antes de este nuevo Guayaquil. Porque es impresionante el nivel de desarrollo El cambio. urbanístico, arquitectónico sí. que tiene la ciudad. Entonces no era el Guayaquil desarrollado como hoy por hoy lo estamos viendo. Por supuesto, Sí. sí. Realmente sí, Guayaquil ha tenido sus distintas interacciones. Sabemos que ha estado en constante evolución, constante cambio, Así es. constante innovación. Entonces eso es lo que nos muestra las bellezas de Guayaquil y una de las bellezas que tiene Ecuador como tal. Así es, así es. Estamos pasando un día increíble junto a nuestro invitado Juan Carlos Aiprúa y como pueden ver estamos aquí en una lancha en el río Guaya. Cuando tú bajas del avión de Quito y llegas acá a Guayaquil, ¿qué es lo que más te gusta hacer? Ay, lo que más me gusta hacer son muchísimas cosas. Esa es la pregunta difícil porque hay tanto que hacer aquí en Guayaquil. Pero es como A que ver. tú vienes y es algo indispensable. A ver, primero comer un bolón, que fue lo que ¿El hice chicharrón o de hoy. queso? Los dos, mixto, mixto, un bolón mixto. Me gusta, por ejemplo, yo tengo amigos acá, tengo familiares acá, entonces yo vengo y los veo, salir con ellos a conversar, a tomarme una cerveza, por ejemplo, en las peñas. Ya, eso me parece espectacular, sentarme en algún bar en las peñas es espectacular. Por ejemplo, hace poco estuve acá con mi mamá, con mi sobrina, con mi hermano, fuimos a cenar a Puerto Santana. Estuvimos en Puerto Santana con otro amigo también, un día que vine de paso, que vine a un evento de la Cámara de Comercio de Guayaquil. Un amigo me dice, oye, te paso recogiendo y hasta que me dice, se acabe el evento y hasta que salga tu vuelo, vámonos a Puerto Santana, dice, a comer algo. Y le digo, bueno, vamos. Entonces sí me gusta mucho la vista del río, toda la parte del malecón, caminarlo, me gusta muchísimo. Y en general, ya cuando tú pisas Guayaquil, y te lo dice una persona que también es costeña, pero te lo van a corroborar mis amigos que son de Quito, que son quiteños, son de la sierra. Ya al sentir el calor de Guayaquil, ese mood cambia completamente. Te relajas, te sientes como más distendido, estás listo para empezar como un momento de distracción, de distensión, de relajamiento. Entonces, esa vibra tiene muchísimo Guayaquil y yo creo que eso es su principal activo, ese momento de relajarse, saber que puedes sentarte en un restaurante frente al río Guayas, a tomarte una cerveza con unos buenos amigos, a un centro comercial, por ejemplo en San Borondón o en el centro de Guayaquil. Tú sabes que esta es la cuna del comercio a escala nacional, entonces sabes que aquí también encuentras todo tipo de productos, entonces cualquier cosa que tal vez no encuentres en otra ciudad, vienes y la compras también aquí en Guayaquil. Entonces son muchos aspectos positivos que tiene que ver. Cuando yo soy súper sincero, cuando yo llego a Guayaquil, piso el aeropuerto, salgo del aeropuerto, me subo a un taxi o me va a ver mi hermana o me va a ver un amigo, una amiga, lo que sea, ya sentir el calor y el acento, Sí. el acento propio del guayaquileño, tú sabes, ya así súper costeño, eso ya la vibra cambia completamente y me siento muy relajado, pero en el día de estoy muy relajado, sumamente relajado. Exacto, y cuando vienes aquí, toda la gente te recibe, te reconoce. ¿Cómo es el Aquí en la costa es más, yo soy como que trato de ser siempre perfil bajo. Muy perfil bajo, no soy de ese tipo de persona como que voy a un lugar a exponerme o que estoy esperando que me saluden o que me pidan fotos, no. Yo soy muy tranquilo en ese sentido, pero sí la gente de Guayaquil es muy cariñosa. Hace poco estuvimos acá en las fiestas de octubre, presenté el noticiero desde el monumento a José Joaquín de Olmedo.
cerca del Club de la Unión. Presentamos aquí en el Malecón, presentamos el noticiero, los noticieros del 9 de octubre, y la gente se acercó a saludar justamente aquí está el monumento a José Joaquín de Olmedo, justamente aquí, ahí, fuera del Club de la Unión. Estuvimos en esta plazoleta, aquí en el Malecón, y la gente se acercó a saludar. Y continuamos aquí en Expertise en un día con Juan Carlos Aiz-Brua. Juan Carlos, cuéntame, ¿cómo estás llevando esta experiencia aquí en Expertise? Bien, ¿sabes qué? Aplaudo estas iniciativas que permiten a ustedes, los estudiantes de comunicación, de periodismo, desarrollar todas estas actividades que ya están relacionadas con el día a día, ¿no?, de esta profesión. Creo que la teoría es muy importante y siempre tiene que complementarse con la práctica, pero desde las aulas. No esperar a que los estudiantes se gradúen y en ese momento empezar a tocar las puertas y relacionarse, por ejemplo, con una cámara, con un micrófono, con un equipo de producción, sino que ya lo hagan desde las aulas, desde la academia. Así que yo creo que esta es una iniciativa que debe ser replicada por varias universidades del país. Creo que Ecotec es pionera en ese sentido y de alguna manera lo bueno siempre hay que no copiarlo, sino replicarlo y mejorarlo. Y en este caso ustedes tienen que aprovechar muchísimo. En mi época yo no tuve un lab, no tuve un laboratorio para poder conocer más del quehacer periodístico o entrevistar a personas ya del medio, que me hubiese encantado cuando yo tenía su edad haberlo hecho y puesto en práctica mucho más los conocimientos de la academia. Por eso les digo, aprovechen mucho porque esta iniciativa me parece espectacular y sobre todo que ustedes ya están prácticamente realizando el trabajo que nosotros también lo hacemos y en el camino van aprendiendo de los errores que van cometiendo, se van corrigiendo y una vez que ustedes ya se gradúen y formen parte de los equipos periodísticos o de comunicadores, relacionistas públicos, asesores de comunicación, etcétera, etcétera, van a tener un conocimiento mucho más avanzado y amplio, capaz, frente a otros estudiantes. Nos ayuda sobre todo a ganar mucha experiencia. Muchísimo, muchísimo, porque ya se están relacionando. Es que ustedes se van a graduar y ahí recién van a ir a un medio de comunicación, a una empresa, a una corporación, a una asesoría de comunicación en alguna institución pública o privada y recién en ese momento se van a encontrar con el trabajo que se realiza, sino que ustedes ya en estos momentos saben lo que es hacer, por ejemplo, una entrevista, ya saben cómo instalar un micrófono, ya saben, por ejemplo, cómo coordinar todo un equipo de producción para grabar una entrevista o un reportaje y eso es importantísimo. Y cuéntame, ¿cómo te está tratando la perla del Pacífico, Guayaquil? Espectacular, espectacular, lo máximo. ¿Qué es lo que más te encanta de aquí? Bueno, ustedes se están portando espectacular, yo ya me siento de 19, 20 años, tal cual. Creo que no me divertí tanto cuando tenía esa edad como ahora. Bueno, ustedes me están haciendo sentir como en casa. El clima está espectacular porque no siento un calor muy fuerte, no hay un sol intenso. Está nublado Guayaquil, entonces está rico y generalmente el ambiente en Guayaquil es delicioso, ¿no? Es ese ambiente acogedor, cálido, costeño, la gente muy cálida. He saludado con algunas personas ahí que se acercan y nada, me siento muy bien. Por el momento estoy pasando genial. ¿Y la aerovía qué tal? ¿Qué tal te está pareciendo? La verdad que es una obra que es necesaria, es una obra necesaria, es una obra que en otros países ya existe. Yo les contaba que había ido a la aerovía o al teleférico más bien de Medellín y fue interesante porque en Quito hay un teleférico pero es netamente turístico, ¿no? Queda en una montaña en las faldas del volcán Pichincha que no tiene como mayor contacto con otros barrios.
pero es interesante ver cómo estos atractivos que comienzan como con un objetivo, una iniciativa turística, pueden funcionar y pueden servir también para el transporte de personas. Entonces se mata dos pájaros de un tiro mejor. En este caso la gente puede ir a Guayaquil y admirar la ciudad desde el aire, el río Guayas desde el aire, conocer más a Guayaquil desde esta zona, pero también facilitar muchísimo el transporte. Tú sabes que hoy por hoy estamos colapsados en las principales ciudades y capitales del mundo, y estas alternativas siempre, y que incluso son menos contaminantes también para el medio ambiente, son completamente válidas. De hecho, yo estoy encantado con la vista, es la primera vez que estoy en la aerovía, y yo lo había visto en las noticias, como la gente cuando te dice, yo lo vi en la televisión, sí. Igualito, yo lo vi en la televisión. Había visto en las noticias el proceso de construcción, y cuando ya se inauguró y las primeras personas que utilizaron este medio de transporte, pero ahora estoy encantado con la vista. Y a medida que nos vamos acercando a Durán, si no me equivoco, sí, la vista es mucho más bonita de esa parte de Guayaquil, del centro de Guayaquil, del corazón comercial. Estamos llegando ya al final de nuestro maravilloso día con Juan Carlos Aispurúa. Estamos muy contentos de haberte tenido aquí el día de hoy, de haber compartido contigo. ¿Qué tal? Cuéntanos. Feliz de la vida, me han tratado espectacular. Estoy contento con ustedes, conversar de tantas experiencias, tantas cosas que me están preguntando de la profesión. Y me gusta este formato, que no sea todo tan cuadrado. Claro, ¿no? Sí, un poco más espontáneo. Más espontáneo, llegar por ejemplo a la entrevista, estar ahí sentados y listo, y hablando un poco de temas más formales, sino estar así, relajados, con el calorcito de Guayaquil, y conversando de todo un poco también, turisteando, y de hecho tener esa interacción con ustedes también como estudiantes fuera de las aulas. Así que estoy feliz de la vida aquí. Sí, ya estamos llegando al final, pero no podemos terminar este maravilloso segmento sin que antes Juan Carlos nos comparta unos tips periodísticos para todos aquellos que formamos parte de la carrera de periodismo de la Universidad de Ecotec. Dos cosas. Para la profesión en general, mucha dedicación, mucho esfuerzo. Esta carrera es de compromiso, no es satisfacciones económicas, es satisfacciones personales, es comprometerse con la ciudadanía, comprometerse con la gente. Tú eres como la aerovía, unes a Durán con Guayaquil. Nosotros somos esa aerovía, nosotros somos ese puente de información. Siempre digo, la pandemia llegó, hubo un terremoto en Esmeraldas y Manabí. El mundo se puede caer a pedazos, pero siempre alguien tiene que contarlo. Y ese alguien somos nosotros, soy yo, son ustedes, mis futuros colegas. Así que siempre es importante dignificar esta profesión pensando en aquello, que el mundo se puede caer. En estos momentos cae un cometa, pero no sé cómo lo vamos a hacer. Nosotros vamos a estar ahí, al pie del cañón, donde las papas queman contando lo que está pasando. Así que esto es de mucho esfuerzo, de muchísimo compromiso por la gente y para la gente. Primer consejo. Y segundo, otro consejo importante es que siempre en cualquier campo del periodismo y la comunicación contrasten la información. Siempre tener versiones de distintas fuentes. Un ejemplo te pongo, en un incendio, tú vas de cobertura, ¿no? Y el vecino te dice, mira, yo creo que se incendió porque el niño de esa casa dejó prendido un fósforo. Y con eso ya te regresas a la redacción y dices en el titular que por culpa de un niño. Pero resulta que te llaman a la redacción y te dicen, no, fue por culpa de un niño, yo escuché que explotó un tanque de gas. Te lo dice otro vecino. Bueno, explotó el tanque de gas. Te dice el bombero, no, fue por un cortocircuito. Entonces, mi trabajo como periodista, y es lo que le aconsejo a ustedes en todo ámbito de la comunicación y el periodismo, es siempre contrastar. ¿Cuál es mi trabajo? Poner la versión del que dijo, que dejó un fósforo prendido, del que dijo que explotó un tanque de gas, del cuerpo de bomberos que dijo que hubo un cortocircuito. Y el público sacará su conclusión, el televidente, el lector sacará su conclusión, pero ese es mi trabajo. En la parrilla informativa, ponerte todas las carnes, todas las fuentes, todas las versiones. ¿Y por qué te lo digo esto? Y voy a las bases del periodismo, y ustedes que están en la academia, nunca se olviden de eso, precisamente por todo este tema de la digitalización de la información. Se ha perdido mucho esa base del periodismo, que es contrastar la información. Lanzamos el tweet, lanzamos la información, no, yo quiero más likes, yo quiero más retweets, yo quiero más views. Entonces yo lanzo primero, eso, claro. Pero tú qué sabes si estás publicando lo correcto o la información realmente contrastada. O quieres más likes, o quieres más visitas, o quieres más views, o quieres ser un periodista con credibilidad. Ahí viene la pregunta, sobre todo en la etapa en la que estamos viviendo ahora con esta información digitalizada.
Muchísimas gracias por compartir esos tips con nosotros. Estamos segurísimos que los aplicaremos en la carrera. Y no se olviden que esto y más lo van a poder encontrar en Expertise. Un gusto haberlos acompañado hoy. Lo máximo, gracias por todo. Expertise, les deseo lo mejor. Sigan adelante siempre y siempre cuenten con este servidor. Un fuerte abrazo. Pasar un día con Juan Carlos fue compartir una jornada llena de aprendizajes. Claro que sí, Doménica. Y ahora vamos a pasar a nuestro segmento Lo que nadie conoce. En este segmento, las respuestas son rápidas. ¿Estás listo? No, pero vamos. La mirada de los animales comunica más que la mirada de las personas. ¿Cómo nació en ti este ímpetu por defender los derechos de los animales? Porque mi hermano tiene un perro pitbull, que es su hijo prácticamente, y ambos los atropelló un carro un 31 de diciembre en el año 2014. Yo viajé a los pocos días de eso, y cuando lo vi a Maximus, le decimos Max de cariño, me pude dar cuenta que era un perro muy entregado a mi hermano, muy cariñoso, y en ese entonces ya empecé a analizar este tema de los sentimientos en los animales y ver cómo mi hermano me cuenta la historia, cómo él, cuando siente que el carro ya los iba a golpear, el que recibe el mayor golpe es el perro. No, él está muy bien, lo tuvieron que operar de dos de sus patas. Y en Quito, dos de mis buenas amigas de hace muchos años trabajan con fundaciones y alguna vez las acompañé a rescates y poco a poco empecé a adentrarme en este mundo del rescate animal, de apoyar a las fundaciones de rescate animal, de alguna manera controlar el tema de la fauna urbana y sensibilizar a la gente sobre no maltratar a los animales, principalmente a los perros de las calles, que sí tienen sentimientos, sienten, no son un objeto, no Además son una del cosa. abandono Y obviamente el hambre que sufren, los problemas de la piel, y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces poco a poco fui empatizando con los animales también de la calle. Así que ya son 2 perros adoptados que tengo ahora y trato de alguna manera de las redes sociales promover este tema de sensibilizar. Lo que yo digo, si ves a un perro en la calle, no te estoy pidiendo que lo levantes y te lo lleves a la casa y lo adoptes, pero al menos no lo maltrates. Claro, una caricia tal vez, una sonrisa Por último, para él. sí. O ni siquiera lo mires, no hay problema, tal vez, pero sí, déjalo tranquilo, que ese perro en la calle ya está sufriendo. Así Entonces ya de pronto patearlo, pegarle, si no está en la espantarlo. posibilidad de Exacto. ayudarlo. Si tienes la posibilidad, hazlo. Así es. Perfecto. Y si no, déjalo tranquilo, pero no lo maltrates, por lo menos. Claro. Bueno, también sabemos que tienes esta gran pasión por la lectura. ¿Qué libro nos puedes recomendar? Algunos les puedo recomendar. Yo les puedo recomendar a ustedes que están estudiando periodismo que lean Yuval Noah Harari, historiador. Nombre muy interesante. Yuval, se escribe Yuval Noah Harari, Harari con H, están anotando ahí. Él me ha enganchado en los últimos años, es un historiador y escritor israelí. Él habla mucho de qué es lo que está pasando hoy por hoy en el mundo con esta vorágine de la digitalización de la información. Cómo están funcionando las inteligencias artificiales, cómo los seres humanos con nuestros comportamientos como sociedad estamos conviviendo con las plataformas digitales, con las redes sociales. Cuenta ciertos aspectos importantes de la historia. Incluso en el libro 21 lecciones para el siglo XXI, él tiene varios, 21 lecciones para el siglo XXI, el Homo Deus, no sé si han escuchado, de animales a dioses, también es otro libro. Él te cuenta, por ejemplo, ciertos aspectos de la historia, pero te los cuenta de una manera muy interactiva y relacionándote lo que pasó en algún momento específico de la historia con lo que pasa actualmente. El libro 21 lecciones para el siglo XXI, yo lo empecé a leer a finales del 2019, antes de la pandemia, y ese libro ya te narraba detalladamente lo que había pasado con varias pandemias y epidemias a escala mundial, por ejemplo, la peste bubónica, y cómo enfrentaban la peste bubónica a inicios del siglo XIX. Entonces ya cuando vino la pandemia, cogí el libro y volví a leer desde el inicio, y digo,
impresionante cómo este tipo pudo relacionar lo que ha pasado en la historia con lo que pasa actualmente, incluso se adelanta a lo que va a pasar a futuro. Yo creo que es un libro que hoy por hoy la sociedad en general tiene que leerlo. Hay unos apartados muy interesantes y muy profundos de lo que pasa con la crisis migratoria a escala mundial y también con la situación del terrorismo. Entiendes mucho lo que ha pasado en Medio Oriente en los últimos años. Entonces sí, yo creo que de hecho ha sido catalogado él hoy por hoy como uno de los mejores historiadores y escritores del mundo que se ha atrevido a explorar mucho. Yo les recomiendo también que lean Las hipermediaciones de Carlos Escolari, argentino, escritor argentino. Él también ha explorado mucho ese campo de esa relación entre la sociedad y los medios digitales y de cómo hoy por hoy la sociedad ya no solo es consumidora, sino también es prosumidora. Ya, tú ahorita grabas algo en TikTok, en tu cuenta de TikTok, ya también eres prosumidor, estás produciendo tu información, la consumes y a la vez la produces. Entonces también ese texto me ha llamado muchísimo la atención y se los recomiendo para ustedes que estudian periodismo y que ahora, a diferencia de mi época, que era lo tradicional, radio, prensa escrita, televisión, ustedes también están explorando las plataformas digitales, por supuesto. Sí. Así es. Y entre otras facetas encontramos que usted fue modelo publicitario de Allegro. Una faceta... ¿Cómo fue esa faceta? Oye, ¿de dónde sacaron eso? Nuestro equipo de expertise sabe todo. Sí. Así es. Aquí están todos los que hicieron el guión, todo. Como decimos popularmente, un cachuelo. Un cachuelo. Claro, yo tenía que 19, 20 años y una compañera mía de la universidad, mayor a mí, ya tenía algunos años de experiencia en el campo de la publicidad. No modelo, donde estaba un chico que se saque las camisetas y diga que Allegro, en ese entonces Allegro, ahora es CNT, estaba en distintas partes del país y de ahí otro casting para otro comercial y de ahí otro comercial, fueron creo que 5 o 6 comerciales. Que grabé, creo que fue en el año 2000, entre los años 2007, 2008 más o menos, esa época. Me acuerdo que por el comercial de Allegro me pagaron $800. Para mí, yo me sentía millonario. Yo, mantenido de mi mamá en Quito, cuando me dieron el cheque con $800, en 5 días se me hicieron en 5 días, ahora $800 los hago alcanzar. Pero en ese entonces se me hicieron como, le compré regalos a toda mi familia porque justo coincidía con la época navideña. Entonces le compré regalo a toda la familia. Y me acuerdo que le compré una secadora de pelo a mi mamá que se le había dañado. Se llama mami el regalo. Y me dice, yo me lo pude haber comprado. Le digo, no mamá, yo te quería regalar del comercial. Y cuando ya voy a ver el resto de la plata, no sé, supongo que fiestas, ropa y todo. Pero bueno, eso fue. Y sí, también ese campito de la publicidad fue interesante. Aunque te digo que grabar un comercial, complicado. Son muchas horas de grabación para que salga algo de 15, 20 segundos. Sí, es un poquito cansón. Mis respetos a los publicistas y a toda la gente encargada de la producción de comerciales. Mis respetos. Bueno, y justo que nos hablas de tu mamá, esa palabra y salsa, ¿qué anécdota nos puedes contar? Vieron el video. Sí. Mi mamá, hay una relación muy buena con mi mamá y muy franca con mi mamá. Ella me conoce a mí al 100% y yo a ella, lo bueno y lo malo. Muere mi padre, yo tenía 2 años de edad. Mi hermano mayor es 8 años mayor a mí, entonces él sale de Esmeraldas a estudiar cuando yo tenía 10 años. Mi hermana también sale ya de Esmeraldas y yo era muy chiquito, entonces yo me quedé con mi mamá en Esmeraldas hasta cuando me gradué. Entonces sí fortalecimos mucho la relación los dos. Nos llevamos muy bien, pero somos como muy realistas con la vida, mi mamá y yo. Somos muy francos en ese sentido. Somos de que nos abrazamos 2 veces al año, pero cuando son esos abrazos reales y necesarios, ella sabe que yo estoy ahí siempre para ella y yo sé que ella está también para mí siempre. Ella le enfrió un poco el corazón la muerte de mi padre al principio y ya luego con el tiempo se dio cuenta que eso era un proceso que no iba a dar marcha atrás, que no iba a cambiar, que a mi papá nadie lo iba a revivir. Y para ella fue un trauma muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte. Y claro, como niño yo tener que entender un poco a una mamá viuda que no quería conocer a nadie más, que no quería casarse con nadie más, porque el amor de su vida fue mi padre. Entonces crecer con una mamá
como resentida con la vida, enojada con la vida por haber perdido a mi padre, murió de cáncer a las neuronas del cerebro. Entonces fue para mí un poco difícil, pero fue bueno porque siempre me puso los pies en la tierra. Siempre puso los pies en la tierra, ¿no? Y decir, bueno, yo voy por este camino, por aquí es lo que yo tengo que hacer, porque yo sé que es ley de la vida. En algún momento mi mamá será un adulto mayor, vendrán los problemas de salud, normal como en toda etapa de la vida, y yo soy el que más cerca está a ella y tengo que estar siempre pendiente de ella. Entonces, sí, mi mamá siempre, mi mamá es mi cable a tierra. Cuando en algún momento que ya sales en cámara y quieres hacerte realista, el muy salsa y quieres hacerte el famosillo y nada que ver, pues ahora ya no. Pero al principio, ¿no? Cuando pruebas las mieles de la televisión, del inicio de la televisión, mi mamá siempre ha sido mi cable a tierra, definitivamente. A veces discrepamos, nos peleamos, tenemos diferencias, normal como en toda familia. Pero ese amor de madre hacia mis hermanos y para mí es muy grande. Mi mamá sacrificó muchas cosas por nosotros, dedicó su vida a trabajar para darnos siempre lo mejor o lo que podía en medio de su situación económica. Fue fundamental para ti. Y por supuesto, entonces ella fue, y mi abuela, la mamá de mi mamá, mi abuela Victoria era mi otra mamá. Entonces prácticamente Dios me quitó un papá, pero me dio otra mamá. Entonces fue interesante eso de que mi mamá era como que trabajaba todo el tiempo en su negocio y mi abuela era la que me enseñaba a escribir la J bien, ¿no? Dibujada, digámoslo así, en la escuela. Me enseñaba a recitar, me enseñaba a exponer, me enseñaba a hablar bien, la dicción, a expresarme corporalmente de forma adecuada para que la información llegue mejor. Entonces mi abuela fue la que me inculcó mucho esa parte. Entonces fue interesante crecer en una casa no convencional, papá, mamá y los hijos y el perrito y felices todos, sino con estas dificultades emocionales, incluso familiares, que sí te forman el carácter cuando eres más joven, sí te forman el carácter. Y tú sabes cómo lo tomas. Si lo tomas para lo malo, porque a veces pasa así, no todas las familias son iguales. En mi caso yo dije, no, yo por eso de adolescente dije, por aquí quiero ir, esto es lo que tengo que hacer, me veo acá, futuro, en tal lugar, en tal trabajo, en tal universidad, me veo así. Y eso era justamente porque yo sabía que no había un papá. Mi mamá siempre nos decía, aquí no hay un papá, aquí somos los 4 para los 4, o sea, mi mamá, mis 2 hermanos y yo, aquí no hay papá. Entonces, por favor, siempre ustedes crezcan pensando eso. Y eso me ayudó muchísimo. Y el amor por la salsa. Yo los domingos yo hacía deberes y mi mamá escuchaba a Héctor Lavoe, escuchaba a Celia Cruz, el Gran Combo de Puerto Rico, Guayacán, Maelo Ruiz, Gilberto Santa Rosa. Íbamos a la playa en la camioneta, nosotros en carnaval mojando desde el bar de la camioneta, mojando así, lanzando globos a todos lados, con el chisguete, ¿no? Esas anécdotas que quedan para siempre. Para toda la vida. Sí. Poníamos hielo, las cubetas de hielo en los tanques, y mi mamá manejaba, o mis tíos manejaban, y nos regañábamos, nos mojábamos a medio mundo del carro. Qué lindas anécdotas. Y siempre era con un disco de estos músicos. Entonces yo crecí mucho escuchando, y con mi abuela, los pasillos. Entonces mi abuela en las fiestas tiene buena voz, en las fiestas siempre cogía el micrófono y cantaba, en las fiestas familiares. Entonces yo alguna vez en la revista Vistazo, que me hicieron la entrevista, yo les decía, yo crecí en una familia muy folclórica, una abuela muy arraigada a las raíces negras, muy arraigada al amor por la gente negra, por la gente esmeraldeña. Para mi abuela, Esmeralda es lo mejor que existe en el planeta. Y yo respeto eso. Ella quiere mucho a su provincia, a su gente, su gente negra, su gente mulata. Les conté lo de los instrumentos en la niñez, de la marimba. Mi tío falleció por COVID en febrero, él estuvo 20 años involucrado en la política, muy conocido en Esmeraldas, entonces mi casa siempre estaba llena de gente, siempre estaba muy activa todo el tiempo. Mi abuela trabajaba con el patronato, hacía obra social, entonces yo crecí en una casa muy activa, y yo creo que eso también un poco indirectamente pudo haber influido en este tema de estudiar periodismo, de algo relacionado a la comunicación. Y dentro de estas metas y de estas expectativas, sabemos que usted tiene pendiente el entrevistado a Barack Obama. ¿Qué pregunta le haría? Primero retomar el curso de inglés, porque ya ahorita el inglés, sí, pero ese ya es un inglés técnico. Sí, por supuesto. De hecho, tengo ahí en stand-by el libro, leí creo que 30 páginas, me falta todavía. El libro de él sí me llama mucho la atención por ser el primer presidente negro de los Estados Unidos. Sí, yo creo que es una persona. Me gustaría mucho entrevistar a Ingrid Betancourt, un poco cómo está llevando ella la vida luego de tantos años en cautiverio, secuestrada por la guerrilla de las FARC. Me gustaría ella también entrevistarla.
a Malala, con lo que está sucediendo ahora en Afganistán. Me gustaría, la incluyo, la checklist de personas que quisiera yo entrevistar en algún momento. Pero sí, yo creo que Barack Obama y otras personas también importantes sí me gustaría conversar. ¿Por qué no? ¿Por qué no? El cielo es el límite. ¿Por qué no en algún momento se dé esa oportunidad? De pronto él venga acá a Ecuador, venga a Quito a dictar una conferencia, Uno nunca a sabe. una charla y Así me es. designen a mí, ojalá no a otro compañero. Entonces se dé esa oportunidad. En periodismo definitivamente el cielo es el límite. Bueno, Juan Carlos, y tal vez fuera de todo este campo que has tenido en tu vida, el periodismo, el arte, la pasión por el arte, ¿hay algo distinto que quisieras hacer? Algo que tú dijiste, bueno, se ve chévere, se ve interesante, pero no te has atrevido todavía. Ya me dediqué a esto, claro. Me gusta mucho el campo de la academia. Cuando dicté los talleres hace 2 años, me gustó tener esa relación con los estudiantes de periodismo y de comunicación. Tenían tantas dudas. Y la verdad, ahorita estamos aprendiendo de Están usted. aprendiendo y Sí. siempre me preguntaban con lo que se van a encontrar en la profesión. Y yo, mi universidad fue muy buena en periodismo. Ninguna universidad es perfecta, ¿no? Per se, siempre faltan cosas, ¿no? Se fortalecen algunas o faltan otras cosas. Y claro, yo me acuerdo cuando estaba en las aulas, uno decía, ¿cómo será presentar un noticiero? ¿Cómo será cubrir una protesta? ¿Cómo será entrevistar a un ministro, a un presidente, a un asambleísta? ¿Cómo será esto? ¿Cómo será aquello? ¿Cómo será lo otro? Entonces fue interesante tener ese feedback de los estudiantes cuando di estos talleres y cuando iba a dar charlas a las universidades, que me encantaría, no ahora, sino a largo plazo, sí me gustaría complementar el trabajo periodístico, si es que me da el tiempo también, con la cátedra, pero que sea una cátedra mucho más experimental. Por ejemplo, lo que tienen ustedes acá con el laboratorio Expertise, o sea, algo más de campo, cómo entrevistar, cómo pararte frente a una cámara, una cobertura en protesta, qué preguntas no hacer, cuáles son las adecuadas, cómo llevar una entrevista. Por ejemplo, de redacción, yo soy enfermo con la sintaxis, yo soy enfermo con las faltas ortográficas, cuando no me usan bien el gerundio. Yo soy enfermo con ese tema de la redacción, que a veces es normal, en la redacción hay esos problemas y toca corregir y ciertas palabritas, no, esto no va aquí, esto mejor va acá, menos es más, en narrativa a veces menos es más. Entonces, menos adjetivos, menos calificativos, más noticias, céntrate en la información y sí me gustaría mucho eso, compartirlo con estudiantes. Sí me veo y tengo un proyecto que también es a largo plazo, de hecho no se los debería contar porque si no se me va a hacer agua, pero no, es un proyecto digital para estudiantes de periodismo y para colegas periodistas que recién están comenzando o que no tienen un empleo formal por la crisis económica, por la pandemia. Es un proyecto que tengo analizado, es una plataforma digital de educación, tanto para estudiantes como para darle la oportunidad de monetizar su experiencia, su conocimiento a colegas que hoy por hoy están sin trabajo. Muchas gracias, Juan Carlos, por habernos acompañado en este espacio de Expertise. La verdad ha sido un honor tenerte aquí y además de aprender de ti. A ustedes, a ustedes. No, la verdad, muchas gracias nuevamente por darnos esta oportunidad de entrevistarte. Directamente desde Quito. Desde Quito, importado desde Quito. Muchísimas gracias por la entrevista. Gracias, de verdad. Muchas gracias a todos los que nos siguen en Expertise.